con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Muy buenas noches, Horacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Espera que me saco esto así podemos hablar un poquito mejor. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos. Horacio, bueno, día clave en relación al manejo de la pandemia. Una de las preguntas que inquietaba en estos días es con esta curva de casos que tuvo su subida, aunque se haya amesetado, se amesetó en un lugar alto. ¿Cuál era si era la oportunidad ideal para flexibilizar en fase 3 la cuarentena, o estaba más dictada por un lado, necesidades políticas y por otro lado, necesidades sociales? No, primero, en la ciudad de Buenos Aires llevamos 25 días seguidos con la curva mesetada. O sea, la tasa de contagio que se mide con el famoso R, cuando empezamos esta última etapa de cuarentena estaba en 1.1. Ahora está llegando casi a 1.02, o sea, siguen subiendo los casos, pero a un ritmo mucho más lento. O sea, 25 días seguidos de casos entre 800 y 1000. Hoy un poquito por arriba, ayer un poquito por abajo. Así que, desde el punto de vista sanitario, están las condiciones dadas, obviamente con mucho cuidado, porque es cierto lo que vos decís, están amesetadas a un nivel alto, pero las tasas se han estabilizado. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos casos también que están surgiendo de que estamos yendo a buscar casa por casa. Con el plan Detectar, vamos casa por casa, lo tenemos instalado en 26 barrios de la ciudad. Ayer arrancamos en Caballito, estamos convencidos que es la manera de cortar el ritmo de contagios. Es lo que hicimos en los barrios vulnerables. Pero tengo una pregunta en ese sentido, en el barrio 31, la Villa 31, lo han puesto desde el gobierno de la ciudad como un caso testigo de lo bien que ha funcionado el plan Detectar, de rastrear contactos y detectar. Ahora, la cantidad de gente que efectivamente ha atravesado el contagio de coronavirus es del 53%, si no me equivoco, en la Villa 31. Sí. ¿Eso no es muestra de que en realidad el plan Detectar no logró detectar a una masa importante de contagiados? No, el plan Detectar lo que logra es frenar la curva de contagios. Hay contagiados que son asintomáticos, que no los detectás nunca. Calcula en el mundo, por cada un contagiado que se diagnostica, que encontrás, se calcula que hay entre 8 y 10 que nunca encontrás, porque son asintomáticos. Sí. Eso pasa en todos lados. El plan Detectar lo que busca es cortar el ritmo de los contagios, aislando a aquellos que detectás. Y en la 31 el ejemplo fue contundente. No solo en la 31, en el resto de las villas de la ciudad también. En la 1.11.14, que tuvo un arranque no tan alto como la 31, también bajó. Por eso es que estamos llevando la misma metodología a todos los barrios de la ciudad. Hoy ya tenemos 26. Ayer arrancamos en Caballito y vamos sumando. Estamos más de 2.000 personas trabajando en esto. Muchos jóvenes, tenemos chicos que están en los últimos años de medicina en la UBA, que están ayudándonos. O sea, hay todo un montón de gente desplegada que va casa por casa buscando a quienes estuvieron en contacto estrecho con los contagiados para aislarlos cuando se los testea y da positivo. Es un esfuerzo enorme, pero está dando resultado. Horacio, un informe muy interesante de Nicolás Cassisi hoy en La Nación planteaba que ese rastreo, aunque se detecte el contacto estrecho, muchas veces no, al tocarle el timbre, no atienden, no abren la puerta. Esa complejidad que tiene la confianza de quien es detectado y las autoridades, ¿cómo se sortea para sostener la efectividad del rastreo y sobre todo el aislamiento? Mira, es un desafío, es un problema. O sea, hay gente que realmente no te atiende. Ahora, nunca vas a lograr llegar al 100% de contactos estrechos. Ahora, con que logres el 30, el 50, el 60 ya es un avance enorme. Vos pensás que llegamos a tener más de 4.000 personas aisladas en hoteles de la ciudad, en 47 hoteles. Cada una de esas personas es uno menos que está en la calle contagiando. Entonces nunca vas a llegar a todos, es imposible eso, porque la gente no te atiende, porque tiene miedo, porque piensan, algunos lo que les pasa es que piensan que si te atienden, los testeas y le da positivo, los vas a mandar a un hotel, entonces... Sí. Pero hay mucha gente que sí lo hace, que atiende, que está a disposición, que sabe que es por el bien de todos. Ahí, te repito, es casa por casa tocando la puerta. Realmente es un trabajo muy laborioso que se está haciendo y en las villas de la ciudad un resultado contundente.
Horacio, desde ciertos sectores que siguen adherentes del Frente de Todos, cuestionan la decisión de ir a fase 3 con estos casos en una meseta tan alta y que con una curva que se sigue elevando justo ahora, y la interpretación que muchos hacen es que es un triunfo político de la Ciudad de Buenos Aires y del larretismo, que convendría seguir guardados. Ahora, en su exposición en la conferencia usted destacó la libertad con responsabilidad que espera de los ciudadanos porteños. La pregunta es esta: en la medida en que la cuarentena estricta se fue flexibilizando de hecho, porque la ciudadanía no puede sostener una restricción tan grande, ¿se corre el riesgo que de la fase 3 los porteños empiecen a saltar a otras fases si el impulso es siempre de mayor libertad? Digo, por ejemplo, el Día del Amigo, que no puedan resistir la tentación de encontrarse con su gente a festejar. Mira, primero, la primera parte de tu pregunta, te aclaro acá que no hay ninguna disputa política. Acá estamos todos en el mismo barco, todos los argentinos trabajando en esto. Hoy había varios gobernadores más que estaban por Zoom, también con problemas. Acá no hay ninguna disputa política y no es que uno le gana al otro, ni mucho menos. Nosotros tomamos las decisiones en base a los datos. Los datos en la ciudad muestran en forma clarísima que tenés con el día de hoy, 26 días seguidos de casos estabilizados entre 800 y 1000. Con el R casi llegando a 1 por primera vez. Entonces, vos me preguntás si esto se va a poder sostener. Depende de todos, depende de todos los porteños, depende de nosotros, depende de que cumplamos. Depende de que sigamos siendo responsables, cumpliendo las pautas de distanciamiento, usando el tapabocas. Vos tenés ejemplos en el mundo de ciudades que lo hicieron en forma gradual, con la gente respetando todo el cumplimiento de lo que se planteaba y pudieron mantener y seguir ampliando el plan de reactivación, digamos. Y tenés otros ejemplos de otras ciudades que lo hicieron desordenadamente, descontroladamente, de un día para el otro y tuvieron que volver para atrás. Entonces la respuesta a tu pregunta es: depende de todos nosotros, depende que elijamos un camino o el otro. Ahora, yo confío en los porteños, confío en que todos queremos ir recuperando la libertad que esta pandemia nos sacó en el mundo, pero para recuperar esa libertad tenemos que actuar con responsabilidad. La respuesta, Horacio, la vamos a tener en las próximas semanas. Hubo algo que no se pudo, o sea, aún en cuarentena estricta, en esta última cuarentena estricta, algo que no se pudo contener de manera estricta, que fue el transporte público, escenas de trenes abarrotados de gente nuevamente, no cumpliendo la distancia social, mucha gente sin barbijo. ¿Cómo, es decir, la cuarentena ahora estricta sigue teniendo un foco que es el transporte público? ¿Cómo garantizarlo si ya no se lo está pudiendo garantizar? Mirá, primero nunca es blanco o negro, o sea, así como das ese ejemplo, en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que nosotros controlamos, nunca llegó en estos 4 meses ni siquiera al 10% de lo que era antes de la cuarentena. En el subte viajan 1.200.000 personas por día en tiempos habituales, con lo cual está recontra controlado y no viaja nadie que no entre sentado. En los colectivos, que es el medio de transporte que más gente lleva, en esta última etapa de cuarentena bajó 25-30%. Ahora, como digo esto, también es cierto lo que vos decís. Hubo escenas en trenes que vimos que efectivamente no se está cumpliendo. Creo que es un desafío seguir mejorando en eso. El transporte público es especialmente sensible, como vos mostrabas en las imágenes, viaja toda junta la gente, o sea, no hay distanciamiento posible, hay en un lugar cerrado además. Y además siempre genera más movilidad porque la gente va a los lugares donde hay más gente, naturalmente. Entonces, es un desafío seguir mejorando el control del transporte público, en eso tenés razón. Hay un trabajo en conjunto con el gobierno nacional, hay una idea de restringir la SUBE a aquellos que no son trabajadores esenciales. Tenemos que seguir controlando eso para evitar imágenes como la que vos mencionabas. 2 últimas preguntas. La primera es, fase 3 es la que estaba hace 15 días y implicaba una enorme restricción a la actividad económica de la ciudad, a los negocios, a los propietarios, a quienes dan empleo y también a quienes lo tienen y no lo pueden ejercer. No es alentador volver a esa fase, pero era una fase problemática de todas maneras. ¿Qué se espera de esa economía, de la economía porteña en la fase 3? Mira, primero el tema de las fases no es una cosa estricta, que son las mismas actividades. En la Ciudad de Buenos Aires, en esta primera etapa de 15 días, al día de hoy al 3 de agosto, vas a tener abiertos más del 90% de los comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Gradualmente, día por día, día por medio, cada 2 días se van sumando. A eso le vamos a sumar las peluquerías y otros servicios personales que no estaban previstos antes. Con lo cual vamos sumando actividades.
Abogados porque se hizo un acuerdo con la Corte Suprema para suspender la feria judicial y volver a trabajar. Pero abogados pueden ir al estudio una vez por semana. Ese es el acuerdo que hicimos con el Colegio de Abogados. No es que vuelven todos juntos de un día para el otro. Es con mucho cuidado. Y así como tenemos esta primera etapa, de acá al 3, definida con fecha, hora, con protocolo, cada detalle, también después dijimos los siguientes pasos, son 6 pasos en total, o sea, uno más otros 5, donde iremos sumando otras actividades. Y vamos a ir viendo cómo evolucionan los datos de contagio, del R, de las camas, para ver los tiempos de los próximos pasos. Queremos que sea lo antes posible, pero va a depender de la actitud y responsabilidad que todos sigamos. Última pregunta, Horacio, que tiene que ver con la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires. El líder de la UOCRA planteaba que aunque vinieran fondos a invertir para construir, no están en proceso los trámites, los permisos que se necesitan por el parate también en la administración pública. Uno llama a números que tienen que ver con la habilitación de construcciones caseras, inclusive reformas caseras, y no se atienden esos números. ¿Qué novedades hay en relación a todo ese andamiaje de administración pública que se necesita para poner en marcha también la economía? Mirá, primero hay un montón de obras que ya tienen planos aprobados, algunas a medio construir, otras que ni siquiera empezaron, con lo cual eso no requiere ningún papel del gobierno y apenas podamos empezar a volver a retomar la construcción, pueden empezar a trabajar al día siguiente. Tuvimos una reunión con el gremio de la construcción, porque estamos haciendo un plan con el gremio, con la Cámara de Construcción, con el Gobierno Nacional, de darle un impulso fuerte a la construcción en la ciudad. Porque es una industria que genera mucha mano de obra. Es una obra en construcción, suma gente a trabajar desde el primer día, con lo cual es muy importante. Estuve con Gerardo Martínez, lo hablamos con el ministro de Producción Nacional también. Uno de los motores que queremos poner, apenas podamos poner en funcionamiento para impulsar la economía de la ciudad, es la construcción. Así que tenemos un plan bien estructurado en eso. Bueno, lo iremos entonces precisando. Muchísimas gracias, Horacio Rodríguez Larreta, por estas palabras. Dale, gracias a vos y buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a un corte, la repregunta Noticias a Fondo, y enseguida volvemos. No se vayan. Eduardo Levi Sellati, economista con la claridad meridiana que lo caracteriza, para explicarnos la economía en pandemia y en la salida de la pandemia, el rol del Estado, de los privados y qué tipo de trabajadores se van a necesitar.